Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este primer video de exposición del Diplomado Protocolo para la Emisión, Implementación y Seguimiento de las Órdenes de Protección, que forma parte de la iniciativa Spotlight en colaboración con la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Desde que empezó el confinamiento hemos visto un cambio importante en las atenciones, tanto vía telefónica como a través de redes sociales. Llevamos más de 3 meses y lanzamos precisamente el 17 de marzo la campaña Aislamiento sin violencia no está sola, y esta campaña nos permite identificar mensualmente justamente cómo están moviéndose las atenciones y los números. Y bueno, pese a que se ha dicho en reiteradas ocasiones que en México la familia es fraterna y que en México el confinamiento vino precisamente a afianzar los lazos afectivos, la realidad es que no es así. En el tema de la sobrecarga de cuidados, el tema de las labores domésticas y por supuesto las violencias que viven al estar conviviendo muchísimo más tiempo con el agresor. Haciendo una comparación de cómo estábamos en 2019 a cómo estamos 2020, en tan solo los 3 primeros meses de confinamiento, las estadísticas que hemos generado nos reflejan que se incrementó en un 80% el número de llamadas y mensajes de auxilio ante situaciones de violencia dentro de la casa. En México hemos tenido muy altos índices de violencia familiar. Nos dice mucho el hecho de que la violencia familiar es el delito número 2 con más denuncias en nuestro sistema, solamente después de robo. Esto fue incluso antes de la pandemia. Con la llegada de la pandemia, esta violencia aumenta, crece. El confinamiento y esta medida, quédate en casa, como una medida para controlar la enfermedad, nos ha encerrado en las casas, pero muchas veces y para muchas mujeres esto ha significado estar encerrada junto con su agresor. Entonces, esto ha llevado a que aumente la violencia que se da en los hogares, pero no solo esto, que también sea mucho más difícil para las mujeres salir, denunciar, justo porque tienen al lado todo el tiempo al agresor. No en vano, México ha adquirido compromisos internacionales, ha adoptado medidas de carácter legislativo, así como una amplia gama de políticas públicas dirigidas a proteger y garantizar los derechos de las mujeres en toda su diversidad. Quizás, como sabes, recientemente se modificó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, particularmente los artículos 27 y 34, para quedar como sigue en el tema que nos compete. Artículo 27. Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias o cautelares, deberán otorgarse de oficio o a petición de parte por las autoridades administrativas en el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes en el momento en el que se tenga conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la víctima de mujeres y niñas, evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima. Conforme a lo establecido en dicho marco normativo nacional, el Estado está obligado, en los casos de violencia de género, de generar acciones diligentes para prevenirla, sancionarla y erradicarla, según lo dispuesto por la normativa internacional. Entre estas obligaciones destaca el amparo efectivo a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia. Uno de estos esfuerzos es la adopción de las órdenes de protección como acción afirmativa. Como veremos más adelante también, una acción afirmativa, según la Recomendación 25 del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, es una medida de carácter especial y temporal encaminada a acelerar la igualdad de facto, es decir, más allá de lo que se dice en la ley, entre los hombres y las mujeres. Estas medidas cesarán cuando hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y de trato. Entre las principales cualidades de las órdenes de protección destacan las siguientes. Primero, ha sido reconocido a nivel internacional que las órdenes de protección son uno de los recursos jurídicos más efectivos de los que disponen las víctimas sobrevivientes de violencia. Así lo ha determinado la Organización de Naciones Unidas. 2.
Se fundamenta que la existencia del riesgo de daño para la víctima es ampliamente reconocida por la comunidad y entonces es indispensable cumplir con la obligación legal de respetar y garantizar el derecho a la no discriminación y a la igual protección de la ley por parte de las autoridades. Tercero, poseen un espíritu preventivo, pues buscan evitar actos violentos posteriores a los ya sucedidos que pudieran incluso concluir en acciones feminicidas. Tienen el potencial además de proteger a las mujeres de todos los tipos y modalidades de violencia si son implementadas y emitidas con oportunidad y eficiencia, conminando al generador de violencia a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer en cualquier forma. En un sentido amplio, pueden considerarse entonces acciones dirigidas a modificar los patrones de comportamientos sociales y comunales que reproducen y sostienen la violencia contra las mujeres cuando toda la comunidad se ve involucrada o se ve informada de que existen estas órdenes de protección y a su vez pueden evitar y prevenir que el agresor o la persona agresora tenga algún acercamiento con la víctima, sus hijos e hijas. Toda esta información la podrás encontrar en el protocolo modelo para la emisión, implementación y seguimiento de las órdenes de protección para mujeres y niñas víctimas de violencia en el ámbito municipal. Otra característica, otra cualidad se refiere a que frecuentemente son el único recurso que permite proteger no solo la vida e integridad de la mujer víctima, sino también, y por obvias razones, de sus hijos e hijas, de sus familiares y de posibles testigos. Una quinta cualidad se refiere a que la declaración de la superviviente de violencia se considera un requisito suficiente para la emisión, así que exista la necesidad de aportar más evidencias o pruebas. En este sentido, las autoridades están obligadas a emitirlas de manera inmediata siempre que existan los datos que hagan suponer que la víctima se encuentra en riesgo. Finalmente, otra cualidad es que tiene como finalidad que la víctima recupere la sensación de seguridad frente a nuevas amenazas y represalias posteriores. En conclusión, la emisión e implementación de órdenes de protección es un derecho de todas las mujeres y niñas víctimas sobrevivientes, no solo de violencia familiar, como erróneamente suele interpretarse, sino de cualquier tipo y modalidad de la amplia gama abarcada por el fenómeno de la violencia de género. El proceso correcto de emisión, implementación y seguimiento de órdenes de protección, como lo verás próximamente, implica siempre acciones de coordinación, articulación y vinculación entre funcionarias y funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, siendo importante también la participación de la sociedad civil organizada en las distintas facetas de la promoción y adopción de este instrumento. Y finalmente, como verás, varios de los materiales de esta semana tienen como fuente a la organización X Justicia para las Mujeres, que hacen un trabajo de acompañamiento, observancia y denuncia desde la perspectiva de género, desde el enfoque interseccional y de derechos humanos de las instituciones públicas, y quienes han reconocido que, a diferencia de otras herramientas y mecanismos jurídicos, las órdenes de protección son uno de los recursos más sencillos y de fácil acceso, con distintas ventajas para las mujeres víctimas de violencia, pues su sencillez radica en la ágil respuesta de las autoridades ante situaciones de violencia. De ahí la importancia de la buena articulación y vinculación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para este fin. Recuerda que estos videos buscan que tú puedas familiarizarte con las temáticas de una manera más amena en introducción a lo que revisarás a lo largo de la semana. Lo anterior con el fin de que cuando vayas haciendo por tu parte las lecturas, reflexiones y tareas, tengas una noción más cercana de los conceptos y términos que se utilizarán.